Hola, mi nombre es Magali y este es mi videoblog acerca de mi cirugía bariátrica, entre otros temas. Primero agradecer a los que están colaborando con conocer un poco de mi historia, espero les sirva, la verdad. Mi primer objetivo es que otros conozcan lo que es una cirugía bariátrica, ya sea porque están interesados en realizarse una o tienen interés en saber de qué se trata o tienen parientes que van a someterse a una cirugía de este tipo. En realidad no sé qué más podría hacer, ¿no? Bueno, a través de mi página de Instagram que he llamado Bienestar Integral, quisiera explicarles un poco de por qué se llama Bienestar Integral. Soy fiel creyente que para que un ser humano sea íntegro, tiene que pasar por las etapas de cuidar su cuerpo, su salud, todo lo que esté relacionado con su físico, cuidar su mente, está relacionada con pensamientos, decisiones, raciocinio, su psiquis y por supuesto el espíritu, que es la composición o el yo como individuo. Porque al estar integrado, de cierta forma, es también un beneficio hacia la sociedad en su conjunto. Si todos los seres humanos, bueno, si en todos en casa nos respetamos, nos comprendemos, nos cuidamos, pues las penas son menos. Y de igual forma en la comunidad, si todos respetamos el sueño de los vecinos, de tener un ornato, de tener una higiene para que no hayan enfermedades asociadas, pues también es un punto de partida, ¿no? Y así va esto en crecimiento hasta que se globalice el bienestar de la población. Estamos muy acostumbrados a que la salud la vemos como, o la salud o el bienestar la vemos como que solamente los gobiernos son los encargados en brindárnosla, cuando es el individuo el primer garante de su propio cuidado, de qué consume en alimentos, en ejercicio, que consume de lectura, que consume en los medios, en redes sociales, etcétera, eh, en sus relaciones interpersonales, y así. Entonces, mi idea es crear un ambiente eh, donde podamos unir, unir estos tres ejes, estas tres claves. Bueno, hoy es 1 de septiembre del año 2025. Primero voy a aclarar, no soy profesional de la salud. Siempre me ha gustado la rama de la medicina y las ramas de la biología, la ciencia en general. Siempre fui apasionada de leer libros de ciencia en en todos sus niveles, medicina, cirugía, etcétera. Cosas del destino, no estudié medicina a pesar de haber tenido las oportunidades, pero bueno, por algo será. Pero sí está dentro de mi familia tener conocidos y sí sé que es una carrera muy importante, muy pesada, y por lo tanto para mí de mucho respeto. Así que primero aclarar que no vengo a querer implantar ningún tipo de ideas eh, como las que fluctúan, pululan por todo el internet, de hacer cosas indistintas, ¿no? Cabe señalar que mi primer consejo siempre va a ser que acudan a su médico de cabecera, al que sea, o si no tiene usted un médico de cabecera, acuda a una unidad de salud, a un hospital y diga, primero decir, bueno, yo estoy en este rango de edad y me preocupa tal cosa. Por ejemplo, me preocupan mis niveles de química sanguínea, quisiera saber cómo estoy porque quiero, por ejemplo, si usted quiere retomar unos estudios o someterse a un nuevo cambio de empleo o incluso una nueva dieta, usted tiene que saber cómo están sus niveles químicos, sanguíneos, entre otros factores, y los únicos que le van a decir cómo está o no son sus médicos. Porque lo aclaro, porque vuelvo y repito, en internet hay muchas cosas que
distorsionan el conocimiento científico. Cuando digo el conocimiento científico, bueno, por ejemplo, si bien es cierto, también apoyo la medicina natural. Todo requiere un uso con responsabilidad, no solamente porque la vecina de allá de la otra cuadra me dijo que tomar cogollos de almendros, si no conoce los cogollos de almendros, se puede explicar, eh, hervidos, me baja la glucosa y ciertamente no es así. Y a veces puede ser sumamente peligroso que usted deje su tratamiento porque ya se siente mejor, sobre todo cuando son enfermedades que tienen una secuencia, que tienen un seguimiento, que se lo da a un especialista, incluso hay que respetar. Y el primero en respetar es usted mismo tiene que respetarse. Y creo que por eso es mi tema de este día. Lo quiero enfocar en la salud mental y es muy importante para el cuidado del paciente, no de uno mismo. Especialmente en este tema de la obesidad y la cirugía bariátrica, esa mentalidad con la que hemos crecido y vámonos desarrollando como pacientes. Bueno, en primer lugar, mencionaba lo que es mi página de bienestar integral. No nació solamente para pacientes bariátricos, esto es en general personas que quieran mejorar sus hábitos alimenticios, o sí, y desafortunadamente, vamos a decirlo así, ya sea por falta de tiempo, de recursos, no tienen acceso a un nutriólogo o un nutricionista que les arme sus dietas personalizadas, no estandarizadas, personalizadas. Eso porque, bueno, como les mencionaba antes, pues si les descubren que usted está en prediabetes o tiene los triglicéridos altos, eso no tiene nada que ver con la complexión física, o sea, con la masa que vemos. Si puede ser una persona extremadamente delgada y tener los triglicéridos extremadamente altos. Puede ser una persona muy grande y estar perfecto de su química sanguínea. Para eso son los exámenes. También le van a ayudar a un nutricionista, a un nutriólogo certificado, son médicos realmente, los nutriólogos son médicos y los nutricionistas, pues ellos estudian licenciatura en nutrición, no son sacados de un curso de 6 meses, que le van a dictar sus dietas acordes a su uso calórico, su temperatura basal y todo lo demás, no a su masa, lo que usted tiene que perder o mantener. No es solamente copiar y pegar una dieta, pero yo sí les puedo apoyar en el sentido de cómo ir sustituyendo o a reconocer si a usted su médico ya le dio una dieta a seguir, por ejemplo, cómo puede usted sustituir alimentos que ciertamente por el precio no se ajustan a mi economía. Si a mí me ponen salmón en mi dieta, pues primero, el salmón no es un producto nacional y ciertamente voy a tener que buscar otro tipo de sustituto. Por ejemplo, puede ser atún, que aquí tenemos en producción nacional, que se consigue directamente en el puerto de la Libertad, pero si no puedo ir al puerto, pues puedo comer tilapia, puedo comer boca colorada o cualquier otro tipo de, incluso simplemente tiburoncillo, lonja, y ya, ¿no? O sea, no estarse machacando con que tiene que ser salmón, porque salmón con espárragos dice la dieta, y ciertamente no todos tenemos una capacidad económica, sobre todo en mi país. Este sería como un punto. O por ejemplo, saben, a mí las primeras veces que me dieron una dieta me aburría enormemente comer requesón. Y soy amante del requesón. Me encanta el requesón. Los lácteos en general, el queso, requesón, y excepto la leche. Ese es un tema muy aparte y muy personal de mi infancia. Pero comer requesón, y aprendí, me dijo mi nutricionista de esa, que le picara hierbas, que le picara chile verde, que le picara otras cosas para que agarrara otro sabor, y en verdad a mí me funcionó muchísimo, muchísimo. Me encantaba cómo quedaba con cebolla. Bueno, en fin, para no seguirme enrollando en el tema del requesón y los lácteos, hay muchas cosas que podemos ir sustituyendo, variedad de alimentos, y no frustrarse, porque al final la frustración es la que nos cierra. Y ahí es donde radica el tema de la mentalidad. Dentro de la mentalidad del obeso, dentro de la mentalidad ya
como paciente bariátrico, ya con eso. ¿Cuáles son los cambios? Hay unos cambios que son perceptibles, o sea, que son a simple vista, que son muy rápidos, y hay otros que son progresivos. Bueno, en primera, hoy es 1 de septiembre del año 2025. Este mes se celebra, o más bien, se apoya la causa de la prevención contra el suicidio. Es un tema muy delicado, pero a la vez muy importante de hacerlo visible, porque tendemos a tener la idea que los actos de este tipo, de acabar con tu existencia, son por romance o por frustraciones económicas. Ya está ahí. Y que se dan en promedio entre personas entre los 30 a los 50 años. Pero tal vez por el uso de los medios de comunicación, que hoy son mucho más masivos que hace unos años, es mucho más recurrente ver de chicos de 9 años, 12 años en promedio, que ya están cometiendo estos actos. Y claro, la primera de pensamiento es uno decir dónde estaban sus padres, o qué entorno tenía en su escuela, en su vivienda, qué relación tenía, amigos, etc. Y también por contraparte de personas de mayor edad, que uno puede decir, bueno, ya que debe estar ya tranquilo, ya por dar el paso de forma natural, y deciden hacerlo bajo sus propias manos, ¿no? Y el tema de salud mental viene siendo todavía a pesar de que exista, como en este medio que estoy utilizando o en otras plataformas, gente que habla mucho del tema, pero al final es del diente al labio. No hay una mayor intensificación o apertura. Da miedo, a la gente en general todavía da miedo tocar el tema. Yo tengo que aceptarlo, yo sí lo acepto, y lo he aceptado desde hace mucho tiempo, porque lo noté. Yo desde menor tenía tendencias a ser solitaria, a aislarme, e incluso a tener estas ideas de no existir, de no existir, y que todo sería como que más fácil, ¿no? Y ahí es donde empieza la mentalidad del obeso, a lo que quería llegar, ¿no? A esa represión de hablar, de decir, o de más bien de no decir, de no comunicar qué es lo que te está sucediendo, y todo lo disfrazas con comida, ya sea escondidas o en forma abierta, con bebidas, con o sin alcohol. Eso no tiene, al final, sí tiene sus consecuencias, pero al final es lo mismo, ¿no? El alto consumo calórico. Y de demostrar que por comer estoy bien, o sea, porque nos enseñaron que enfermo que come no muere. Y entonces, si yo estoy comiendo, yo estoy bien, ¿cierto? Bueno, en el proceso previo a tu cirugía bariátrica, sí es obligatorio que acudas a un psicólogo, porque, no soy amante de los psicólogos, porque, bueno, experiencias no he tenido positivas con estos profesionales, pero soy yo, al final soy yo. Pero sí es importante, porque un psicólogo te va a hacer entender, primero, a ver en retrospectiva cómo fue tu infancia, a detectar esos momentos en los que, por ejemplo, yo me hacía mis atracones de comida y cómo me sentía luego de esos atracones, ¿no? No, hasta dónde es y no es normal. Ellos te van a ayudar a detectar eso, a detectar patrones de conducta. Incluso hay profesionales que pueden detectar cuando estás mintiendo. O sea, no necesitas decir sí, no, todo bien, todo. No. Cuando uno asiste a su cita con su médico, ya sea el psicólogo, un psiquiatra, un médico en general, ellos saben cuando estás mintiendo, porque la ciencia no miente, y así me dijo mi doctor la última vez. Tus análisis no mienten, aquí me puedes venir a decir que comiste y aquí dice que no. Y tienes razón. Uno cree que si miento estoy pasando por inteligente. La verdad que ellos en sus apuntes van dejando constancia, no, el paciente no cumple, no cumple los requisitos, no cumple los ejercicios que dejamos. Ellos dejan ejercicios para que vayas como recordando hasta donde puedas, cuándo es que empezaron estos patrones de mala alimentación. Bueno, ejemplo puede ser porque en nuestro entorno de Latinoamérica, sobre todo de México hasta donde estoy yo,
a la altura de Centroamérica, y porque desconozco mucho en Sudamérica si es así o no, pero en general, latino. Estaba siempre esa frase de cómetelo todo porque los niños en África están de hambre, están sufriendo de hambre y tú aquí con tu plato de comida y etcétera. E incluso te felicitaban si te comías doble ración. O sea, ¿ves? Yo recuerdo desde niña, mi pasión ha sido las pastas. Esa es mi debilidad, las pastas en general. Con salsa, con mantequilla, con lo que sea. Hasta solamente con aceite de oliva y ajo. Para mí es la gloria. Las papas, la yuca, o sea, mucho carbohidrato. Y el problema es que cuando estás niño no tienes restricción porque tienes la idea de que no, los niños, todo bien, y que le va a hacer daño, está en crecimiento, lo va a quemar, etcétera, etcétera. Pero aquí está el punto que al menos de forma personal sí me sucedió, que sí me daban de comer, pero no tenía autorización para corretear. Yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Sobre todo nosotros que crecimos casi que en solitario porque a nuestros padres les tocaba trabajar y obviamente, bueno, uno que ya está hoy en la vida de adulto entiende, del trabajo a la casa, tú llegas a tu casa fundido. O sea, no tienes energía para casi que nada más, ¿no? O sea, quieres descansar y no quieres andar haciendo nada más. Y entonces, no era una niña activa, más bien mi diversión era ver televisión, ¿no? Se recuerdan que le decían la caja niñera, porque solo te prendían, te ponían un programa y pues adelante, eh, hasta que te quedaras dormido. Y entonces la infancia es cuando se van construyendo estos hábitos, de las horas de comida, de las cantidades de comida, de los tipos de comida, las recetas, las preparaciones, etc. Llegando a la adolescencia, pues ya se van adquiriendo patrones de fuentes externas, como por ejemplo los compañeros de colegio o de universidad. Y cuando ya vas también, que te toca comer fuera las primeras veces, insisto de nuevo, el colegio o la universidad, y ya te toca como ir eligiendo. Y ciertamente, por lo menos en mi caso particular también, en la universidad un plato de comida casero era mucho más caro que comprarse una hamburguesa o un hot dog o el clásico, la soda con fritura, que salía mucho más barato. Y obvio, al universitario, a un muchacho de colegio, no le dan el suficiente dinero. Y obviamente que en la calle vamos a quitar lo del mango y eso, del mango preparado, pero nadie va a ir a comprar una manzana o un guineo, o muy poca gente. Y nadie se va a poner, y todo esto, cómo nos afecta luego ya en nuestra vida adulta. Si no es un joven activo, que ande jugando la pelota, al fútbol, haciendo natación, lo demás, es muy difícil que en la vida adulta también se espere que eso suceda. Eh, por propia voluntad, ¿no? Así como de la nada, sin que nadie intervenga, un día manejo y digo, hoy voy al gimnasio, me apunto y se acabó yo a los 30, ¿no? Y muy pocas veces. Generalmente un adulto, sobre todo a mi edad promedio, 40 años, 35, 45 años, se suman al gimnasio cuando ya un médico les dijo, estás mal, por no decir otro problema. Estás prediabético, estás hipertenso, estás mal de los riñones, la. Y siendo así, es cuando ya se activa, bueno, en unos, por un poco tiempo, solamente como parte de la motivación, eh, que nadie se quiere ir rápido de la vida, ¿no? Dejar la vida. Solo porque sí, ¿no? Y, pero no en todos los casos es igual. Hay gente que le diagnostican sus enfermedades y siguen con su mismo ritmo de vida porque dicen, aún estoy joven. Entonces, sí, ahí es donde yo quería tocar el tema de la mentalidad, sobre todo en las personas obesas. Primero, como obesos, si hemos sido gorditos desde niños, estamos en esa categorización primero de niños es ternura, pero después, cuando ya uno es adolescente, le dicen que uno es un descuidado, eh, que uno no se arregla, que te ves mal con esa ropa, la ropa no te luce, no te lucen las modas, etc. Y te van diciendo cosas que ya sea en el consciente o inconsciente, en el subconsciente todo se te va grabando. Te vas creando ideas te vas creando un autoconcepto irreal. Es decir, vas viéndote en una imagen que no ha sido creada por ti, para ti, sino por lo que dicen los demás. Bueno, yo mencionaba, no recuerdo si lo mencioné la vez anterior, yo no soy, bueno, hasta por lo menos los 25 años,
todavía me costaba verme a un espejo, verme al espejo o tomarme fotografías. Me sentía, más bien, no me sentía ser yo. Y se lo mencioné a un amigo el viernes anterior, este viernes que después de 20 años que no nos veíamos, y le dije, o sea, no, yo me veía al espejo, pero esa no era, yo no me sentía yo. Y él coincidió porque él también pasó por lo mismo. O sea, y así vas como creándote una pequeña cancer, y yo también. Por eso la importancia de hablar, para poder empatizar o tener resiliencia con otros. La importancia de, no es por ser narcisista, ¿no? O sea, bueno, si se sabe la historia de Narciso, que cuando se vio al agua quedó impactado por su belleza, no es por ser eso. Eh, Parte de uno de los ejercicios que me dejaron con la psicóloga fue de tomarme selfies. Eh, Al final, aunque las publique o no, son para mí. Yo, bueno, ayer desempolvé unas y saqué unas. La mayoría de fotos de, de mi antiguo yo son fotografías que me pasaba mi papá. Pero cuando ya empiezo yo a hacer mis nuevas fotografías, hoy me uno, hoy pago un premium para poder tener mis fotografías en el backup. A veces hay fotografías que no publico, pero es parte de un ejercicio de empezar a ver una autoimagen, de decir, bueno, si me dejo mi cabello al natural, o si lo plancho aquí, o si le hago, entonces uno empieza a poder reconocer cuáles son tus virtudes físicas y cuál no, ¿verdad? Bueno, en lo personal mi nariz siempre fue mi punto flaco, porque tengo la nariz aguileña de mi abuelo, con el caballito aquí. Pero por contraparte, mis labios siempre han sido mi punto focal. Entonces lo que hago es maquillarme acorde. Bueno, hoy no ando maquillada, pero tratar de maquillarme acorde a lo que puedo resaltar. Entonces resalto mis ojos y por consiguiente ellos solo resaltan mis labios. Y uno lo va aprendiendo, no es que, bueno, es parte de ese proceso. Y no es ser femenino, a los hombres también les pasa. Luego un hombre se cuida su barba, y aunque un hombre no sea calvo, perdón, aunque un hombre sea calvo, también le logran sacar un buen partido si logran verse, eh, si logran reconocerse cuáles son sus puntos focales. O sea que, bueno, yo recuerdo también, y creo que, no sé si le ha pasado a más gente, una vez fue una entrevista de trabajo. Yo ya había pasado todos los filtros, exámenes de evaluaciones, de las otras entrevistas previas, pero ya era la última entrevista, ya del tú a tú. Y a esta entrevista recuerdo porque sentí la mirada, me vieron de los pies a la cabeza de escáner, y cuando me vieron en los ojos me hicieron cara de desprecio, y alcancé a ver que fue por mi peso, por mi figura. Yo ya pesaba más de 200 libras en ese entonces, y era una institución pública, una institución gubernamental. Yo había concursado en la plaza, eh, era hasta el momento de las favoritas de recursos humanos, hasta en esa entrevista. Y fue la persona que iba a ser mi jefe el que no accedió. Y contrataron a la que se veía bien en minifalda, porque había llegado en minifalda. Eh, sí se siente, eso no lo vamos a mentir, no se va a encubrir. Pero cuando estudio, las cosas suceden. Años después, ese señor fue capturado por acoso, voy a decirlo laboral, aunque fue más de aspecto físico. Y bueno, o sea, ahí es donde viene también el radical lo de la mentalidad. Así fue muy, muy chocante. Y darse cuenta que tu aspecto físico juega en los temas de contratación. No es tu mente, no es tu conocimiento, sino que el físico. Y, y es ahí la importancia por la que uno tiene que tener un autoconcepto, un autocuidado y una autoimagen. Y saber qué colores te juegan, saberse expresar, cómo expresarse, cómo hablar, cómo gesticular. Eh, pero a veces sí eso duele, porque te recuerda asuntos no cerrados de tu infancia. Ahora que ya estoy post cirugía, pues ya he tenido como más tiempo, ya llevo mucho tiempo trabajando mi mentalidad. Eh, a veces cuesta de sobremanera, ¿no? O sea, no es que vamos a ser los superhumanos y sanamos todo en cierto tiempo, ¿no? Hay situaciones. Eh, pero es interesante, ¿no? Es interesante la manera en que al obeso
se le excluye socialmente o laboralmente. Se le excluye de tener relaciones interpersonales o íntimas con personas por su aspecto. Porque sí he escuchado, y esto lo he escuchado de otros compañeros hombres que han sido sometidos a esta cirugía, que antes cuando ellas estaban obesos, las mujeres tenían el concepto de que por ser gorda era cochino, era un sucio, no se bañaba, que no apestaba y todo eso, cuando probablemente sea que no. La verdad desconozco de primera mano, pero son historias que cuentan ellos como hombres exobesos, ¿no? Que habían tenido estas experiencias con mujeres que los despreciaron fuertemente por tener obesidad. Y si uno, llegado al punto de la cirugía, no está en control de su mentalidad y de su salud física, perdón, de su salud mental y emocional, puede recaer en este tipo de patrones. Por ejemplo, regresar a las comidas, mal comidas, o incluso tener pensamientos de quitarte tu vida, ¿no? Bueno, y como les decía, la importancia de mantener un contacto con un profesional de la salud mental durante tu proceso antes de la cirugía bariátrica es porque te va a enseñar primero a reconocerte y a empezar a formar tu propia identidad. Ya pasada la cirugía, sí es importante mantenerse porque hay cambios. Los cambios siguen siendo fuertes. Primero, la pérdida de peso es exponencial. Bueno, es como una curva, ¿no? O sea, bueno, sería una bajada de peso impresionante y luego hay un periodo de estancamiento. Yo creo que les explicaba en el primer video, uno baja, pero también el cuerpo como que se va encogiendo. Baja, se encoge, porque no puede ser de un solo tajo, aunque estés haciendo dieta. Y esto es porque el cuerpo es inteligente, o sea, el cuerpo es perfecto, el cuerpo sabe cómo está haciendo sus cosas. Pero empiezan los periodos de frustración en el nuevo paciente bariátrico, de que no paso, no bajo, no bajo, y empieza eso de no estoy bajando, no estoy bajando, y puede recaer en patrones de pesarse a diario, de frustrarse porque la ropa me queda igual, pero a veces solo son percepciones de la mente, no necesariamente son porque no ha sucedido. Y al final, durante los controles médicos, si no ha bajado de peso, el mismo médico tiene la obligación de investigar por qué no ha sucedido, porque si hay casos de obesidad mórbida, que son casos extremos de 400 libras en adelante, que son porque el cuerpo simplemente con solo ver el aire engorda. A veces uno lo siente, uno de mujer pues, se siente así, pero son asuntos hormonales. Pero sí existen, así como existen estas afecciones genéticas de gente que no deja de crecer, o gente que tiene un crecimiento pequeño, ¿no? O sea, también existe eso de gente que no deja de crecer en volumen. Y es ahí donde la asistencia de un psicólogo o de un terapeuta es indispensable, de poder sostenerte, de que es normal. Yo recuerdo, bueno, cuando yo empecé a bajar de peso, ¿sí? Me veía en el espejo y parecía un zombie. Yo me sentía un zombie toda descrauda. Por más que me pusiera color en la cara, me seguía viendo gris. Y obviamente en el caso de, bueno, también a los hombres, pero es mucho más sensible en el caso de las mujeres, las pieles colgando. Ciertamente no es tan dramático en todos los casos como podría uno pensar, ¿no? Que todo te cuelga como que fueran cortinas o un fantasma, ¿no? Una sábana así que te han puesto, no es así tanto. Pero ciertamente también la genética te juega y es lo único bueno que hizo en mi genética que no me dejó volando piel en mi rostro, como si le afecta a otra gente. Eso también es cuestión de genética. Yo recomiendo que si aún no te has sometido a una cirugía bariátrica o a perder peso de forma natural, sí te investigues cómo sostener la piel. Hay métodos, pero la genética juega es un factor muy importante. Porque está demostrado que la gente de pieles blancas, sobre todo si europeas o anglosajonas, perdón, sería lo correcto, ellos sí sus pieles estiran y muy difícilmente regresan. Pero en cambio, las pieles oscuras son las más gratificantes, ¿no? O sea, no se arrugan. Y en mi caso, como soy mixta de muchos tipos de género, eh, sí, me ayudó mucho. Sí tengo mis arrugas y en estos momentos estoy usando filtro, obviamente. Dejaría de estar grabando en redes sociales si no fuera así. Pero hay un punto
que hay otras zonas que sí son muy chocantes. Y lo que antes tenía ganas de ya no ver, son, se han perdido. En mi caso, bueno, yo ya era madre, en ese momento pues sí, ya tenía pareja, por lo tanto no lo veía tan chocante. Bueno, sí, pero era más para la gente, por ejemplo, tenía una compañera de cirugía que ella era soltera, entonces ella decía, pero, o sea, imagínense con esto colgándome, ¿cómo le voy a gustar a un hombre? Y sí, hasta la fecha sigue siendo, menos para mí, sí un tema sensible. O sea, tú ves y ves a otras mujeres, sobre todo estas colombianas, que pueden ponerse sus tangas y todo lo demás y no se les mueve absolutamente nada, cero estrías, cero nada. Y una con sus humildes 1,50 de estatura, con su piel blanca porque pálida, porque no la solea, porque le da vergüenza que le vean sus tuchas, sus llantitas. Y, y sí afecta. Yo abrí Instagram, me costó un mundo hacerlo. Y una amiga mía, que en paz descanse, me incentivó a que le diera el uso de lo que yo ya estaba haciendo, el ejercicio con la psicóloga, de presentar mis fotos, más bien de tomarme mis selfies, aunque no las publicara, aunque nadie más las viera, que lo hiciera en Instagram. Y lo empecé a hacer, ¿no? Empecé a poner fotos en los estados y todo lo demás. Y obviamente que llamó la atención de amistades y de familia de que porque lo hacía. La gente cree que uno lo hace por llamar la atención. Puede ser el caso. No voy a hablar por todos. Pero ciertamente hay un punto en lo que uno se pregunta quién soy yo. Estaba en todo esto, uno dice volver a uno, pero ¿cómo voy a volver a mí si no sé quién soy realmente? Ya no soy la niña que era reprimida, que no la dejaran hablar, que no la dejaran bailar, que no la dejaran hacer un deporte, eh, que no la dejaran pensar por sí misma. Ya no soy esa niña. Y ya tengo 40 años, soy autosuficiente en cierta forma. Eh, entonces, ¿qué me impide a mí si me da la gana hacer el ridículo en redes? Y no lo estoy haciendo. No es por eso. A veces uno, por sacarle la risa, y a mí me encanta esta frase, la risa es el remedio infalible, porque la risa es salud. Y yo leía de niña estas revistas donde aparecían esta frase, Reader Digest, y las compraba y yo las leía justamente, bueno, aparte de contenido científico, me encantaban sus chistes porque eran chistes, eh, diría que sarcásticos. Y me encanta el humor sarcástico, soy sarcástica. Y luego a veces me dicen, no, es que deberías de ser más seria en tus redes sociales. Sí, pero si yo soy demasiado seria en mis redes sociales, se van a aburrir de que les hable de una manera científica y coherente y seguir un orden y hablar del método científico, porque, vamos, o sea, si yo quiero escuchar estructurado, para eso están mis médicos. Y yo insisto, los médicos son los que tienen quizás la mejor recomendación en base a sus estudios clínicos, porque ellos saben de eso, ¿no? Eh, pero yo quizás lo que estoy logrando, y creo que ya he llegado después de 6 años de cirugía, es no es una nueva mentalidad, es la mentalidad que siempre tuve, dejarla ser, dejarla salir, dejarla fluir, eh, avivar el fuego interno y dar vida. De repente, qué sé yo, tal vez este video lo vea una, dos, tres personas o nadie. La verdad, puedo ser, estoy hablando a la pared, técnicamente. Le estoy hablando al teléfono. Pero de repente puede haber una, y como he dicho, con una persona que se identifique y que agarre un buen consejo, pues creería que he logrado hacer mi camino de vida. Sí se puede dejar los hábitos aprendidos en la infancia, malos hábitos, al final aprender a beber, a fumar o a tomar estupefacientes o cualquier otra situación de ese tipo, de velarse de decisión propia y las consecuencias se pagan. O sea, aquí no pueden decir, no, que la edad, porque una señora se tomaba una cerveza a diario y la tercera ella, al menos de mi parte, ya me demostré que no, que tengo que ser juiciosa. Porque hay otra cosa.
si bien la cirugía es una herramienta para el control de peso, para el control de enfermedades metabólicas, pero no es la solución por siempre. Es decir, estoy consciente, a 6 años de mi cirugía, estoy consciente que si yo retomo mis malos hábitos, si yo me descuido, no hago ejercicio, estoy consciente que puedo ser diabética de nuevo o tener problemas de lípidos, se me olvida el nombre, o incrementar mis problemas de tiroides, cualquier otra afección, ¿no? O sea, porque al final son situaciones que están también dentro de mi genética y a la genética no la puedes engañar. Acá solo podemos hacer el uso de las herramientas, que en este caso es una cirugía, una dieta saludable, el ejercicio. Bueno, porque ahora, junto a los que ya le mencioné que es genético, pues ahora el riesgo de la sarcopenia, de seguir con mis problemas de baja de hierro, de anemia, de anemia ferropénica. La sarcopenia es la pérdida de músculo, por ende, el osteoporosis y entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay que tener claro que una cirugía es una herramienta. Vuelvo, insisto, como un cambio de tus hábitos alimenticios, de tus hábitos de ejercicios, de tus hábitos de sueño, y que no es eterna. Como toda herramienta, las herramientas no son eternas a menos que se les cuide. A las herramientas también se les da cuidado. Y eso se aprende en ingeniería, señores. Eso se aprende en ingeniería. Si yo tengo una herramienta y la dejo ahí tirada de por vida, esa herramienta se oxida. Y al estar oxidada, pues ya no me funciona. Probablemente si la renuevo puede hacer que sí, pero de repente si está muy corroída, puede ser que ya no. Hay que tener conciencia que también, aparte de cuidarse a uno, hay que cuidar las herramientas. Eh, Hay muchas dietas. O sea, bueno, este amigo que yo les mencionaba antes me estaba comentando que él descubrió que es alérgico a unos químicos adictivos, que hay en la industria alimenticia. Y es muy complejo. Para mí es muy complejo porque hay que estarse cuidando de no comer mucha comida, eh, de la industria. Otro temor desbloqueado. Y tiene coherencia sus síntomas. Tiene mucha coherencia. Cansancio extremo, se hinchaba solo con tomar agua, etc. Y nos pasa mucho. Por eso es que es muy importante mantenerse de la mano con tus controles médicos. Porque ellos van a poder ir viendo que hay algo diferente, que te pueda estar afectando. Y luego el tema de la mentalidad, pues sí cambia rotundamente, pero ¿en qué sentido? Hay gente que si no trabaja su mentalidad, pues obviamente esta herramienta de la cirugía la echa a perder. Sí, hay casos que hay gente que dice la cirugía no sirve porque volví a engordar. No, señor, no es que la cirugía no sirve porque se volvió a engordar. Usted no cambió sus hábitos y se quedó en su antiguo yo. En ese bueno, tiene excesos y ahí están las consecuencias. Usted sigue siendo su antiguo yo, solamente que con libras menos o libras más. Y ese es el punto, que según la decisión que tomes, ya sea con cirugía o cambiar tus hábitos alimenticios de pleno o apoyarte con programas de control de peso como la marca Herbalife, la que sea, usted va a bajar peso, sí, pero si usted deja ese programa, deja sus hábitos y vuelve a su antiguo a comer en exceso, solo porque dice, no, con una vez no va a pasar nada, sí, con una vez no, pero luego va a ver una vez lunes, una vez miércoles, viernes, sábado, domingo. Entonces ya no fue una vez, fueron muchas veces. Y es ahí cuando la mente, tus decisiones, tu disciplina entra en juego y es la que tiene que imponerse en, en esta nueva etapa. A mí, bueno, me cuesta, por muchos factores físicos, eh, mantener un ejercicio en casa. A mí me gusta que sea externo, en el gimnasio, porque en el gimnasio siento que hay más energías. En casa de repente uno, ay no, tengo que lavar, ay no, tengo que hacer. Entonces uno pierde, entre la disciplina, uno pierde la motivación. Entonces ya hace menos. Y luego, no, que hay que ir a hacer esto y todo lo demás. Al menos a mí. Pero eso como que uno también lo tiene que evaluar, qué es lo mejor. De repente, eso sí, es mucho más funcional hacer 5 minutos en casa que no hacer nada.
He visto gente y de instituciones de salud que no suben ni siquiera 10 gradas, usan ascensor para subir un piso. Y yo digo, bueno, ¿dónde queda el ejemplo? El ejemplo que le voy a dar al paciente. ¿Ves? ¿Cómo le voy a exigir que se mueva si yo estoy usando el ascensor para subir un piso? Y no es por temas de edad ni de movilidad, simplemente porque andan en tacón. Así que, no. Bueno, creo que espero haber tenido coherencia en esta blog. Si tienen alguna consulta sobre mentalidad en este proceso, algo en lo que yo les pueda ayudar, pues bienvenido sea, pueden dejar sus comentarios o pueden enviarme un mensaje, me pueden seguir en mi página de Facebook o de Instagram como integrando-bienestar. Y son bienvenidos. La verdad que mi objetivo sería como apoyar, dar un aporte de algo que yo ya pasé, que las cosas pasan, el tiempo pasa, el miedo se pierde. Si es por miedo a las cirugías, no lo tenga. Si es por miedo a la piel colgando, bueno, si se lo está haciendo en la privada, pues tiene que tener en mente ese gasto. Y si no se lo quiere hacer, pues también hay otros. Bajar de peso también te cambia la vida. Realmente cambia la vida. Yo jamás pensaba que estaba así de redondita. Y si bien hoy no soy Barbie Fitness ni nada parecido, les respeto los que están en esa categoría de Barbie Fitness en concursos, eh, pero soy lo que soy en este momento. Sé que puedo mejorar, sé que voy a mejorar. Lo que me interesa en este preciso instante es mi salud, mantener mi salud, porque sí, ya comprobé que mi alimentación influye mucho en mi estado de ánimo y por consiguiente en mis pensamientos diarios. Así que los invito a que reflexionen, a que busquen asistencia con sus médicos de cabecera, con alguna amistad médica, del cuerpo médico, y no tengan miedo. Y sí se puede, no es cuestión monetaria, se puede hacer dieta o cambiar tus hábitos alimenticios, que es la manera correcta de manejarlo, ¿no? Así que un beso y muchísimas gracias por haberme acompañado. Hasta luego.